transitando desde este instante la clase EHCI número 12. Carlos Guillermo Senra, mi nombre, creador de la Escuela Educación Humana Coaching Integral. Nos vamos a permitir integrar dos temas aparentemente disímiles en una sola clase, pero vamos a ver que realmente no lo son, como emoción superior y estética. De más está decir que planteamos para comenzar una breve, al menos, definición de emoción. ¿Qué es la emoción? No es otra cosa que un tipo de sensación física especial. ¿Por qué sensación física? Porque efectivamente lo emocional reside básicamente en la zona del pecho, también, como se suele decir, en las tripas o en el estómago y a veces en la cabeza, pero básicamente el órgano o la piel propia de esta sensación especial corporal anímica que es la emoción es la de la zona del pecho. Y tenemos con que es una sensación compleja porque fuera de su principal residencia en lo corporal tiene derivaciones en lo anímico, en lo emocional propiamente dicho, es decir, en todo aquello que sin ser estímulo físico sensorial nos impulsa a movernos o a retraernos en relación a algo o nos lleva a querer o a no querer algo. Si esto se trata de un objeto o de una persona, van a estar relacionados con esa faz anímica trascendente de lo sensorial. Emoción, etimológicamente, es movimiento y, como veníamos reiterando desde la clase anterior, este es un movimiento que tiene que ver con la vida. Recordemos que en la vida tenemos lo obligado, lo espontáneo y lo decidido, y espontáneamente todo nos lleva a un movimiento o a un flujo o a tirarnos del estado de quietud en todos los aspectos que corresponden. Y quizás fundamentalmente en lo emocional, y lo emocional es, por lo tanto, al mismo tiempo que uno de esos aspectos más que tiende a moverse, es el más fundamental de todos porque es la principal fuente de desorden humana cuando no se entiende cuál es su sentido profundo. Acabamos de decir, el ser humano acciona espontáneamente por un estímulo externo. El ser humano también acciona desde la obligación, que es en parte un estímulo espontáneo, pero también en parte algo que nos lleva a una decisión, pero a la vez tampoco a una decisión plena porque es un estado de unificación interior y decisión de acción, pero movido desde un impulso espontáneo. Y por último, lo que nos lleva a ser más seres humanos que ninguna de las otras dos cuestiones anteriores, que no es porque no deban tener cabida dentro de un estado de salud integral y de espiritualidad, pero lo más consciente, lo más humano en el más elevado de los sentidos, lo más espiritualizado, también en el mejor de los sentidos, es toda aquella acción decidida. Entonces, como no tenemos en claro esto y somos más animales que personas y ponemos en el altar lo espontáneo, cometemos la fuerte equivocación de no entender que lo espontáneo es lo más placentero, pero es lo que más actúa en contra de nosotros mismos. Si no hay decisión consciente para actuar, y nos encanta glorificar lo que aparte mal llamamos también hasta instintivo o intuitivo, que no lo hacemos más que para darle una categoría superior a lo que no lo tiene, que es lo puramente espontáneo y estimulante, especialmente desde lo físico, desde lo sensorial y también desde lo emocional. Y coartamos una de nuestras principales posibilidades de desarrollo. Veníamos de explicar en una clase anterior, hay dos grandes
errores fundamentales, refiriéndonos a cierto tipo de temas, tener deshabitada la propia parte humana y tener luego deshabitada la dimensión espiritual. ¿Cuál es otra forma de explicar por qué somos tan desordenados? Y nuevamente volviendo a por qué la emoción es el principal factor de desorden. Que nos encanta el automatismo, es decir, funcionar sin tener nada que hacer para funcionar. Y precisamente ¿para qué es el trabajo consciente? ¿Para qué es el sufrimiento consciente y voluntario relacionado con superar etapas negativas para otras positivas, sin torturarnos, simplemente para sufrir, pero para abandonar cierto tipo de sufrimiento mecánico y automático? En el fondo también nos espera un automatismo positivo y virtuoso, la paradoja del automatismo consciente. Entonces, permítanme volver sobre este tema que parece más filosófico que otra cosa, pero es más concreto que cualquier otra cosa. Entonces, es una tontería renegar del esfuerzo porque el esfuerzo no es vida, renegar de crecer porque lo que lleva a crecer son las situaciones de la vida y las experiencias de vida y los golpes de vida, espontáneos por supuesto, porque adoramos lo espontáneo, todo lo que no tenga que ver con controlar, planificar, dirigir, resistir, atravesar en contra de la corriente o en contra de nuestro propio deseo. Y nuevamente somos tan tontos que no entendemos que toda esa lucha hacia lo positivo, hacia lo consciente y hacia lo espiritual, que no tenemos ganas de hacer y que muchas veces descalificamos, termina siendo justamente una lucha por aquello que tanto adoramos, que es por un automatismo, lo que pasa es que por un automatismo mucho más positivo, estable e inteligente que el automatismo ordinario de seres humanos, más animales que los animales y más piedras que las piedras. Cada tanto me vuelve a la mente, y está ocurriendo en este momento, una frase del maestro Gurdjieff que decía: a veces un ser humano parece superar la inconsciencia de las piedras, las cuales al menos responden adecuadamente, responden en la debida proporción a los fenómenos externos. Damos la vida por un automatismo tonto, que es para continuar encerrado en la ley de accidentes, sufrir por accidente o por mala conducta y disfrutar, entre comillas, también por accidente o por mala conducta, habiendo situaciones mejores, más estables y trascendentes para uno y desde uno, colaborando con la conciencia de los demás. Entonces, emoción es movimiento, un movimiento que debe ser controlado. La emoción espontánea debe ser un condimento de la vida y no el centro de la vida, para no desordenarnos hasta límites lamentables. ¿Y qué debemos hacer para controlar la emoción? Y aquí nuevamente vamos a plantear una cuestión dual, fundamental, y vamos a remarcar nuevamente la importancia del entender. Entonces, ¿cuál es esa cuestión dual en cuanto a cómo resuelvo este desorden generalizado que genera la divinización o la religión, especialmente de la emoción? Entendiendo que hay un tipo de emoción superior con 3 aspectos, o si quieren, 3 emociones superiores que nos brindan una profundidad y una estabilidad que no tienen comparación con una emoción negativa o pretendidamente positiva, pero de intensidad ordinaria. ¿Cuáles son estos 3 tipos de emoción superior que desperdiciamos por no crecer? La emoción estética, la emoción afectiva superior y la emoción de servicio. A veces hay ciertos autores, si se quiere maestros, a los que les gusta discriminar entre emoción y sentimiento, queriendo decir, no llamemos a todo de la misma manera, aunque aparentemente tenga la misma sustancia de este movimiento interno sensorial anímico.
tengamos emoción por un lado y tengamos sentimiento por el otro. A emoción, a aquello que no deja de cambiar, de alternar con su opuesto o con su complementario o con su negativo. Y sentimiento, aquel tipo de sensación ya psicológica, espiritual, absolutamente permanente, que no puede mutar en otro estado, que no tiene contrario, que no tiene opuesto, que no tiene compensación pendular, que no tiene su negativo. La interpretación relacionada con el aspecto al cual podríamos considerar el de elevación de la emoción. Tiene sentido, creemos, que darle prioridad a aquello que nos lleve más lejos, a aquello que nos despegue más del suelo, que la emoción común debe ser algo que debemos permitir que suceda, pero que no debemos buscar. Si lo buscamos, entramos en ese movimiento infinito, en ese juego asociativo infinito, malamente estimulante, de lo emocional, sensorial y de lo humano inferior. Perdemos lucidez, perdemos libertad, ganamos en el placer de que hay algo que nos lleva, pero renunciamos cada vez más a la posibilidad de ser individuos que plasmen en el exterior lo que desean en su interior, y siempre relacionado con situaciones virtuosas del área de la salud, de la realidad, del servicio y de lo superior en sentido amplio y general. Y vamos a comenzar por la estética. Recién hablábamos de cómo nos estimulan las emociones comunes y justamente agregamos cómo el arte ordinario no es otra cosa que un multiplicador, un estimulante y un multiplicador de emociones comunes: euforia, tristeza, alegría, pero alegría ordinaria, pena, melancolía, odio. Y hay un tipo de arte que es el arte académico o clásico o superior, o en palabras también del siempre bien nombrado por nosotros maestro Gurdjieff, arte objetivo. Hay un tipo de emoción que es puramente estética, que no remite a ninguna emoción común, que nos moviliza, si se quiere, comparándola con el ámbito de la emoción común, dentro del mismo juego de lo artístico. No se puede comparar con nada humano, no es pena. Podría decirse que una emoción estética superior propia de determinada obra de arte puede implicar cierta alegría, pero la emoción superior es un individuo en sí mismo, no se parece a lo humano. Las obras de arte genuinas es como si fueran individuos con vida propia que solamente emanan y producen en otro evocaciones relacionadas con esa vida tan particular que es la del objeto superior artístico. Otra cualidad de la emoción superior estética es que genera que la sensación del tiempo o bien se detenga o bien nos sumerja en una especie de paréntesis. Sentimos que el tiempo ordinario dejó de transcurrir, que estamos en algo distinto al transcurrir del tiempo ordinario. Y más allá de esta descripción general, pudiendo hablar tanto de nuestra experiencia personal como artistas académicos, o de la referencia de estados muy especiales generados por el arte en personas con capacidad literaria, que más de una vez un golpe emocional superior estético generado por una obra de arte académica superior objetiva despertó un impulso vocacional en general por este tipo de cosas, despertó conversiones morales, despertó aperturas de conciencia hacia lo transpersonal, hacia el alma
y hacia la eternidad del espíritu. Una frase muy interesante acerca del arte, ya en sentido general, quizás integrando el arte convencional con el superior, de que el arte sana, de que el arte salva. Efectivamente y especialmente el arte superior es una especie también de savia, además de un activador de emociones realmente nuevas, poderosas, estables y positivas. Y pasamos a la emoción superior de lo afectivo. Decíamos en otra clase esta cuestión tan interesante y tan poco conocida, porque depende de una apertura deliberada de percepción en esa dirección, de que si tuviéramos el sentido estético, y en esta clase agrego el afectivo, realmente abiertos y tuviéramos sutilezas de percepción y de sensibilidad estéticas y afectivas profundas, toda una serie de problemas que se lo endilgamos a áreas como la salud orgánica, la salud psicofísica y a cualquier otra excusa dentro de lo común, desde lo afectivo profundo y superior y desde lo estético profundo y superior, muchísimos problemas se solucionarían automáticamente. Por ejemplo, una persona común con sobrepeso, en vez de estar preocupada por qué dieta hacer, por qué ejercicio hacer, de qué manera torturarse para bajar de peso, si tuviera medianamente abierto el sentido estético profundo y superior y el afectivo profundo y superior, atacaría el sobrepeso de otra manera, sentiría repulsión estética por eso y ni pensaría cómo hacerlo. Reduciría su sobrepeso desde la intención. La dimensión estética profunda y superior es muy poderosa. Es una especie de intermedio en parte y también una parte absolutamente plena de esta gran dimensión que es lo espiritual, que son energías muy potentes, muy transformadoras, reiteramos también, amplificadoras de todo, de lo bueno y de lo malo, pero no de lo malo si lo malo está bajo control. Lo mismo con la sensibilidad profunda relacionada con lo estético. En especial hablo del detalle romántico, tema sobre el cual vamos a dedicar nada menos que nuestra última clase, que es un tema que creemos que lo merece. Si dentro de una pareja las dos personas tuvieran profundamente abierto el sentido afectivo, la emoción afectiva no convencional, el sentimiento afectivo profundo y estable, muchos problemas se solucionarían desde ese lugar. Y remarcamos también un aspecto importantísimo, teniendo que volver a atacar con todo derecho, con toda justicia, con toda autoridad, esta tontería de la purificación infinita. Mucho cuidado con la purificación emocional sin control, con la glorificación de la purificación emocional relacionada con anular toda emoción negativa, restrictiva, pero necesaria. Eso infantiliza, anula lo estético, anula lo higiénico, anula lo romántico, anula hasta el hecho de, nada menos que de protegerse a uno mismo, por considerar que toda emoción restrictiva, como efectivamente tiene algo de negativo, es mala y hay que purificarla, porque hay que ser completamente puro. Eso es una enfermedad, es una idiotez, es haber caído en un pozo arquetípico. Y una vez más, cuanto seamos mejores, más profundos y más espirituales, vamos a tener que ser más restrictivos, más exigentes y, en cierto modo, intolerantes con lo malo, con lo feo, con lo sucio y con lo inmaduro. Tengan muchísimo cuidado con estos discursos de purificación emocional absoluta. Son malos. La purificación, como cualquier otra dimensión, con algún elemento positivo, por supuesto, debe ser utilizada como recurso y no como técnica, y no como pozo arquetípico. Le dedicamos una clase
al importante tema de discriminar lo que son los pozos arquetípicos de amor y poder. Debo estar en el medio. El amor, dar por el otro, debe ser un recurso y no una vía. El poder, tomar para mí, debe ser un recurso o una vía. Si no, soy amoroso, psicótico, si no, soy poderoso, cínico. La vida no es eso. Todo como recurso, la técnica, la vía, el camino del centro debe ser justamente el punto de observación integral y amplia y sana y real de todo. Y ahora vamos a el tercer tipo de emoción superior, que es el servicio. Recuerdo ahora las palabras de un maestro que también está permanentemente en mi consideración por tener momentos de lucidez realmente increíbles y de integración de lo humano y lo espiritual, o de lo luminoso y lo oscuro, realmente sobresalientes, que en una oportunidad decía: el alma que no sirve es un alma frustrada. Servir activa la dimensión superior en general, además de la propia emoción de servicio. Servicio, en palabras de quienes discriminan emoción de sentimiento, es una dimensión que lleva al sentimiento caracterizado como un tipo de emoción profunda, estable y sin contrario negativo o compensatorio. Todos fuimos ayudados, todos merecen ayuda, todos merecimos ayuda, con el debido cuidado, por supuesto, porque en algunas oportunidades menos y en otras nada. Pero algo tan simple como el servicio es una vía para activar la parte emocional superior. El servicio también puede generar, desde la pura experiencia no racionalizada y no derivada de una intención educativa como la del marco de esta clase, un golpe positivo, en el mejor de los sentidos, de despertar, de amplitud de conciencia, de crecimiento, de vocación por el mismo servicio, de comprensión profunda de la importancia del servicio como recurso y como vía también de desbloqueo del encierro en los propios problemas, de ese estado hiperegoico, hiperyoico en el que a veces solemos caer, a veces hasta por tonterías de la vida. Y continuamos nuevamente realizando un encuadre adecuado entre lo que es lo humano y lo espiritual. Dimensión humana, 4 aspectos: energía, cuerpo, emoción, pensamiento. Dimensión espiritual, 2 aspectos, 2 centros transpersonales, alma y espíritu. ¿Por qué nuevamente el repaso de este encuadre? Para agregar ahora sí un aspecto diferente, para entender y agregar, luego de haber preparado el terreno, una categoría de comprensión nueva, que es la de que comencemos a discriminar emoción emocional de emoción del alma. Estamos de acuerdo, aunque no elegimos como categorías permanentes esto de emoción y sentimiento, que podemos llamar emoción a lo que va y viene y sentimiento a lo que es más profundo, estable y solamente positivo. Y desde ese lado sí, cada una de estas dos variables corresponden a su centro de pertenencia, centro emocional y el centro transpersonal del alma, respectivamente. Lo humano es el movimiento desde la razón y desde la voluntad, esa emoción espontánea que es un motor de vida bastante siniestro en la mayoría de las personas, pasa a ser el activador negativo de la voluntad, de un movernos que debiera ser decidido y voluntario, en el más profundo de los sentidos. El alma, nuestro primer centro transpersonal, agrega estas dimensiones de intuición, instinto y sincronicidad. A la intuición y al instinto podríamos llamarle, en cierto sentido, emoción superior o un tipo de
sensación-emoción fuera de las convencionales. Y el espíritu ya está más allá de toda emoción, es vivir la savia eterna que tengamos desactivada, el poder eterno creador, el real y genuino poder creador que solamente da esta dimensión y no el crear intelectual que simplemente imita o varía u opone a algo que ya tiene por dado. Y con la intención de ir concluyendo esta clase, nos permitimos agregar al menos 2 o 3 tópicos. En el primer caso nos parece interesante a esta cuestión de la emoción superior, agregarle ahora sí, si se quiere, como cuarto aspecto de emoción superior. Creemos que es el momento adecuado. En un principio nos parecía bien reafirmar esto de lo afectivo, lo estético del servicio, que es la emoción de la contemplación. ¿Y por qué la dejamos para un lugar ulterior como es este? Porque es algo que es como que fuera un comodín. Todo puede ser objeto de contemplación de manera de generarnos esta emoción positiva, estable, este tipo de sentimiento que es el contemplativo. Puede serlo la naturaleza, puede serlo la belleza humana, puede serlo el asombro ante algo ya creado o creado por el hombre o creado por uno mismo. Y lo contemplativo es como que sintetiza, como que une una emoción superior con una actitud de vida. Lo contemplativo también es un modo de aquietar la mente, un ejercicio, una forma en sentido general de alcanzar ese estado de descanso integral tan importante. Una vez hablamos de esta serie virtuosa que alguna vez escuchamos y que se nos quedó grabada por Real y por Sana, que es la de solo, quieto y en silencio. Podemos estar efectivamente solos, quietos y en silencio, pero no necesariamente con los ojos cerrados, que también es un buen ejercicio y que lleva a la introspección, sino en función de tanto de esta actitud como emoción contemplativas. Dedicamos una clase al tema de la autoridad y vemos que una necesidad desesperada de autoridad fuera de el campo humano y espiritual en sentido general es la de restablecer el comportamiento adecuado ante el campo de lo emocional y el trabajo para establecernos dentro de lo emocional superior a través de la autoridad, a través de la educación compulsiva. Todo este tipo de cuestiones debe ser de educación compulsiva desde la niñez. Hay países donde, por ejemplo, la educación con rigor y con intensidad de nivel académico, al menos por el lado de la música, forma parte del ámbito escolar. Lo vemos como algo muy positivo, pero debe ser tratado el tema de lo emocional común y lo emocional superior de manera integral, reiteramos, desde la autoridad, desde la compulsión, desde la obligación, desde el premio y desde el castigo, desde la niñez y en la propia casa. Los padres son los primeros que deben ser educados a discriminar lo emocional, a experimentar lo emocional superior, a controlar, a resistir y a atravesar lo emocional inferior, a entender el juego entre lo espontáneo, lo obligado y lo decidido. Un ser humano es básicamente decisión con algo de obligación cuando ya es adulto, precisa además obligación cuando se está formando a todo nivel, y con algo de espontáneo, porque forma parte del juego de la vida, porque es un condimento, pero no debe ser nuestro medio de vida, lo sensorial y lo emocional espontáneo, porque nos animalizamos. No hay mucho más para decir que eso, hay muchísimo más para decir, afectando la comprensión de ustedes en cada nivel, pero a veces con una frase alcanza y con una frase sobra. Gracias y hasta el próximo encuentro en nuestra última clase.